De hoy nos acompaña el señor candidato a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana en Cotopaxi, Ángel Tipantuña, a quien primeramente le damos la bienvenida. El agradecimiento por estar junto a nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a usted, a su equipo de comunicación y por este intermedio a toda la población en la provincia de Cotopaxi y en la Sierra Central del país. Muchas gracias por el espacio. Bueno, para arrancar, mi señor Ángel, usted está ubicado en el segundo casillero para la lista de asambleístas por Cotopaxi a nivel nacional. ¿Qué le hizo para que usted, siendo en meses de atrás nada más candidato a la prefectura de Cotopaxi, pues haya optado por ser en cambio el que le acompañe en la lista, especialmente Ana Herrera, que está obviamente en el primer casillero de su lista? Bueno, de haber optado por esta candidatura no es a título personal como Ángel Tipantuña. Yo me debo a una organización política, en este caso la Revolución Ciudadana. La organización política, a la cabeza de la compañera ingeniera Gisela Wilcamayua y toda la estructura, tanto con las coordinaciones cantonales, habían hecho esa valoración, tomando en cuenta que recién acabamos de pasar un proceso electoral de las seccionales, a la cual tuve el honor de participar como candidato a la prefectura, en los peores momentos, diría, de nuestro movimiento Revolución Ciudadana, y en ese marco nos vino la muerte cruzada, y posterior a eso el Buró Nacional de nuestra organización política anunciaron que los 47 asambleístas, por su valentía, por su accionar adecuado en la Asamblea Nacional, por lo que estamos viviendo en este momento, indicaron que los 47 asambleístas deben postularse para terminar el periodo. Y en ese marco, en la valoración en la provincia de Cotopaxi, nos indicaron que Ángel Tipantuña debía postularse como en segundo casillero, y como me debo a la organización política, no me debo al accionar personal, por tanto yo no he tenido que poner ningún reparo, y en este marco queda conformado la lista. La compañera Ana Herrera Gómez encabeza la lista en Cotopaxi, segundo lugar mi persona Ángel Tipantuña, tercero es la compañera joven, mujer profesional de Saxili, Génesis Chasi. En cuarto lugar está un compañero de Sichos llamado Damián Díaz, y de igual manera un joven profesional, cada uno con sus alternos. Así está conformada la lista, pero además aquí en Cotopaxi quien acompaña como alterno de la compañera Ana Herrera Gómez, de la primera candidata a la asamblea en Cotopaxi, es el compañero Cristian Chicaiza, un compañero joven indígena que también proviene del cantón Saxili, pero proviene de la organización FEINE Nacional, aquí en Cotopaxi, conocido como FIEG. Entonces es un espacio que se ha aperturado, abierto a otros sectores para que también sea incorporado en la lista provincial a la asamblea. Bueno, en el caso particular de ustedes, ¿cree que se pueda tener esta misma reacción por parte de la ciudadanía en cuanto a respaldar a los candidatos que han criticado? Bueno, si se sobreentiende, se supone que fueron cesados a través de la muerte cruzada y que la ciudadanía aplaudió, y prácticamente es como que en la actualidad, si le preguntamos al ciudadano común y corriente, dice, ¿le hacen falta a los asambleístas? Van a decir que no, sí que estamos todos tranquilos, no pasa nada. Pero dicen, ¿cómo puede ser lógico que se sobreentiende que porque se tuvo un mal desempeño de los asambleístas, se dio todo este aceleramiento de elecciones anticipadas y se vuelvan a postular los mismos candidatos? Y no hablamos solamente por Revolución Ciudadana, porque hay otros candidatos que, siendo cesados, nuevamente han optado por la normativa. Les permite, obviamente, han optado por nuevamente postularse. ¿Cree usted que puede existir esa misma reacción de apoyo y respaldo a dichos candidatos? Aquí el tema es la institucionalidad como tal que se ha destruido en este país. En la Asamblea Nacional, hasta donde yo conozco, más de 40 leyes han aprobado, y varios de ellos enviados por el Ejecutivo. En este caso, por ejemplo, una ley de uso progresivo de la fuerza existe. Entonces, se han aprobado más de 40 leyes según información que yo las tengo. Entonces, no es que la Asamblea Nacional no lo hizo nada, sino que posiblemente no tuvo una articulación adecuada para poder ejecutar la política pública con un gobierno. Pero el problema no fue necesariamente la Asamblea. Eso es lo que dijo el presidente, que el problema era la Asamblea. Por eso hay que mandar a la casa a los asambleístas. En este momento, la Asamblea no existe, pero los problemas no han resuelto. El problema sigue siendo peor. Entonces, el problema es del presidente, es del gobierno. Entonces, en ese marco, gracias al accionar valiente del bloque de UNES, principalmente en la Asamblea Nacional, es la que estamos viviendo ahora. Ellos son los que llevaron adelante, a través de una comisión ocasional, el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por tema de peculado. Sí, entonces en ese marco el presidente tenía también el as bajo la manga, como sabemos decir. Decidió emitir el decreto de muerte cruzada, como se le conoce, y mandar a la casa a los asambleístas. Y estamos viviendo gracias a la acción del bloque de UNES. Ahora, la diferencia es que quienes estuvieron ahí
posiblemente vendidos al gobierno, se alinearon al gobierno. Por supuesto que esos nefastos asambleístas no tendrían cara de volver a pedir votos a la ciudadanía. O sea, quiere decir que los iluminados de la Revolución Ciudadana y que serían los no se trata de que son iluminados. En el sentido de que, porque usted dice de que, como hemos analizado, existen obviamente más candidatos que ya fueron asambleístas y que están optando por eso. O sea, ellos sí definitivamente deberían ser defenestrados y por eso digo, los únicos ungidos serían los asambleístas de Revolución Ciudadana. No todos desde luego, pero hay muchas excepciones también. Pero hay algunos asambleístas que realmente se fueron a entregarse de cuerpo y alma. Aquí en Cotopaxi, como la señora Molina, como el señor Bacigalupo. Dios mío, ellos llegaron a defenderse, a ponerse a las órdenes del narcogobierno de Guillermo Lazo, Dios mío. Entonces eso realmente es cuestionable, a la cual honrosamente he tenido que cuestionar, firmemente, pero educadamente desde luego. Entonces, ¿cuál es el escenario que vive en este momento? ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador? El Ecuador, a la cabeza del presidente Guillermo Lazo y sus aliados, se han dejado en la tragedia nacional y han hecho todo un ataque permanentemente, sistemáticamente, ¿en contra de quién? En contra de Rafael Correa. Todo lo que pasa en el Ecuador, por ineptos de este gobierno y sus aliados, han culpado a Rafael Correa, pero lamentablemente la población ecuatoriana ya no le creemos, ya no le creen. Por eso, el ambiente político electoral es muy favorable, la fuerza política que viene por todo lado en este país lleva a un triunfo electoral para tener de presidenta a la compañera Luisa González con Andrés Arauz y la gran mayoría de bloque de asambleístas en el próximo Parlamento Nacional. Ese es un hecho. Las encuestas de las encuestadoras enemigas del correísmo, como se los llaman, no le dan por perdido, le dan ya por encima de 40% de intención de votos, porque para ganar en una sola vuelta, a la cual aspiramos y la aspiración de la población ecuatoriana, ¿qué es? Dos condiciones. Primero, tener por encima de 40% de intención de votos y según una encuesta de la semana anterior, tenemos 41% de votos, intención de votos. Y lo otro, tener más de 10 puntos del que sigue. Los que sigue tiene 11%, es decir, nos damos con 30 puntos de diferencia. ¿Y eso por qué es? Por toda la tragedia nacional que nos han hecho daño en este país y también reconocen la gestión hecha en el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuántas obras, cuántas megaobras, hospitales, universidades, unidades de milenio, carreteras, puentes, etcétera? La generación de empleo, entre otras cosas. Pero eso no tenemos nada. A ver, yo creo que no todo lo que hizo el señor Rafael Correa y su gobierno fue lo mejor del mundo, ni tampoco lo peor. Tampoco debemos nosotros caer en ese plano, ¿no? Pero yo digo, ¿qué será? De todos los juicios que han implementado y que han dado seguimiento, no solo a Rafael Correa, sino a todo el engranaje, dicen que no tiene la culpa, que no pasa nada. O sea, quiere decir de que todos los jueces, todas las investigaciones, todos los hechos, todas las personas que, del mismo, por ejemplo, Capaya mismo, la misma persona que fue parte del gobierno, él mismo declara, o sea, no sé, pues, o sea, no tiene sentido, están locos, o sea, prácticamente igual, no han hecho absolutamente nada. Y no puede ser tampoco así, pues. No he dicho que es lo mejor, lo lindo que ha hecho el gobierno de Rafael Correa. Lo que estoy diciendo, cosas concretas, palpables, lo que se ve en el Ecuador y el sentimiento popular. Pero que estamos prácticamente es ese agradecimiento a la población ecuatoriana. El tema de juicios, tanto se cacarea, tanto se dice el tema de juicios, que la sentencia, etcétera, etcétera. Solamente quiero decir por qué está Rafael Correa sentenciado en este momento. Por un crédito de $6,000 que él había hecho a su propio movimiento. Y por eso que como él es tan transparente, queda documentado desde luego. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿En qué tiempo lo sentenciaron en última instancia? En 17 días. Cuando el Código General del Proceso con el caso de la Fiscalía, permítame, imagínese, un proceso de investigación preprocesal te lleva 90 días y aquí sentenciaron en 17 días. En cambio, igual de la noche a la mañana, igual ¿De quién? Señor Caso, por ejemplo, ¿cómo puede usted en cambio admitir, no? Recordábamos, es fácil esto de recordar, cuando le dicen sobre el tema del hermano de Rafael Correa, y él dijo muy campantemente, a mí no me da la gana, yo no quiero seguir el juicio. Entonces, cosas como esas son las que a veces uno contrapone, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es el asunto? Estando en el poder, tenemos toda la facultad para hacer y deshacer, y ahora que es a la inversa, que se le quiere en cambio, o se quiere investigar, dicen que están en contra del señor Rafael Correa. Pero eso dejémoslo aparte, porque realmente lo que ha hecho, dejémoslo aparte, centrémonos en la parte fundamental de aquí. Como por ejemplo, ¿qué es lo que va a plantear en el caso particular suyo? Porque, ojo, y no vamos a desconocer, las encuestas así lo dicen, o sea, es verdad, el tema está, digamos, podría darse claramente el hecho de que en primera vuelta gane la candidata Luisa González, y eso en números no se puede tampoco mentir. Pero con esto, ¿usted cree que se podría alcanzar en que en Cotopaxi, de forma particular, cuántos asambleístas podrían ingresar? ¿Ana Herrera, usted también, 3 candidatos? ¿O cómo ustedes ven en cambio ya casa adentro como Cotopaxi?
Mire, hay algunos elementos, no quisiera dejar suelto. Nosotros siempre vamos a reivindicar en este proceso electoral los elementos importantes hechos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa. Hoy resurge esa patria y que haremos mucho mejor de lo que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el escenario que estamos viviendo en este momento? Yo quisiera topar 2 puntos aquí en el análisis, aquí en la provincia de Cotopaxi. En el escenario malo para nosotros, digamos en un escenario malo para nosotros, es que aquí en Cotopaxi, Pachacuti pondría primero. Posiblemente entraría uno de la Unidad Popular, el Arturo posiblemente entraría. Tercero podría entrar Humajinga. Y cuarto podríamos entrar nosotros, en este caso la compañera Ana Herrera, en un escenario malo, en un escenario trágico para la Revolución Ciudadana. Ahora, en el escenario bueno para la Revolución Ciudadana en Cotopaxi. ¿Por qué? Porque nuevamente viene ese boom, ese arrastre del correísmo, nuevamente vuelve, porque vuelve la esperanza. Entonces tenemos ese arrastre, digamos, primero. Segundo, tenemos el binomio presidencial, que está por encima del 40% de intención de votos, que es una paraguas potente que nos puede jalarnos, ¿no es cierto? Otro elemento es que, bueno para nosotros, digo bueno, es muy lamentable, por ejemplo, los hermanos de Pachacuti no tienen candidato presidencial, no tienen lista de candidatos a la Asamblea Nacional, en la lista nacional me refiero. En este momento, ¿cuánta fractura sufre? Entonces, digo, en ese escenario lamentable para los hermanos de Pachacuti, nos beneficiaría a nosotros. Es un punto favorable. Y el otro, en los peores momentos, yo tuve que sacar más de 30.000 votos, eso que permite apuntalar de mejor manera. Y el otro elemento, y en ese marco, ¿qué puede pasar? Primerito entraría la compañera Ana Herrera Gómez. Primerito. Segundo entraría de Pachacuti. Tercero podría poner de igual manera al Arturo. Y el cuarto es el tema. ¿Quién podría entrar? El doctor César Humajinga. El Ángel Tipantuño. ¿Qué pasa ahí para el cuarto lugar? Considero que el doctor César Humajinga quedaría fuera. ¿Por qué? Eso iba a decir. Porque ya no tiene esa estructura, ese aparato municipal que tenía en Pujilí, por ejemplo. Según mi opinión, ya no tiene ese músculo financiero, como se lo llaman algunos, el tema de la Tacunga. Ya no los tiene. Porque muchos compañeros de Suma no se han venido a reunir con nosotros. Ellos mismos han dicho que ya no hay reuniones. Nosotros siempre apoyamos el tema presidencial, por tanto queremos ser parte. Entonces, mire, y otro elemento, siempre el comportamiento electoral, particularmente de la provincia de Cotopaxi, ha sido distinto. Para las elecciones seccionales, como que no tenemos mucho apoyo, digamos, pero para las elecciones presidenciales, Cotopaxi siempre ha demostrado un voto arrasador para la Revolución Ciudadana. Por eso es que aquí, en la mayoría de procesos electorales, Correa puso 2 de 4 escaños y en una ocasión incluso puso 3 de 4. En ese escenario consideramos que vamos a tener mínimamente 2 escaños aquí en la provincia de Cotopaxi en esta ocasión. Y por eso, bueno, legalmente hoy comienza la campaña electoral. Por tanto, estamos haciendo un llamado oficial ya a votar todito lista 5 por los candidatos de la Revolución Ciudadana, de la lista 5 por los candidatos del Machi Rafael Correa. Realmente esta última parte en el análisis que realiza Ángel Tipantuña, y es importante, es interesante este tema, el analizar así detenidamente como lo realiza, y eso es lo que le da una especie de una proyección sin necesidad de pronto de tener las famosas encuestas, porque claro, una encuesta también es la foto del momento, pero sí en cambio el analizar detenidamente todos estos, porque claro, son algunos factores que pueden determinar el asunto de una proyección de candidatos. Ahora, mi estimado Ángel, usted ha hablado de 2 escenarios. El uno, el que sería el peor escenario, con la presencia arriba de Pachacuti, la lógica, diríamos así, el cuarto lugar ustedes con Ana Herrera, pero ya, como decíamos, en este análisis un poquito más profundo, se invertiría el tema. Pero yo no le veo un tercer escenario, que yo lo voy a poner en tapete. ¿Y qué pasa? Estoy hablando de forma interna, ¿no? ¿Y qué pasa con la división interna de ustedes? Aquí estuvo el día lunes estuvo aquí Adrián Mena, y claro, el análisis y todo lo demás, porque ellos han conformado el frente, hay un frente que ellos tienen, el colectivo ¿no? El colectivo RC5 Cotopaxi es el coordinador. Y en el diálogo, evidente, el respaldo para la presidencia y Pierina Correa, asambleísta nacional, y claro, y el respaldo para los candidatos de Cotopaxi, el respaldo es para Pierina Correa, el respaldo es para, ¿cómo se llama?, para la presidencia. No quiso decirlo, no lo dijo, pero claramente demuestra de que no va a haber el respaldo para los asambleístas de Cotopaxi. Entonces ahí está un tercer escenario. ¿Acaso esa situación en cambio interna no dará lugar para que puedan asegurar, en este caso, bueno, estamos hablando de Ana Herrera, pero el avanzar con un segundo escaño ahí? Posiblemente no haya dicho que tampoco no van a votar por los candidatos en la provincia, según tengo entendido. Pero no he visto, no he sabido la entrevista del Adrián. Pero lo que quiero decir es que la compañera Ana Herrera ya fue a reunir cuando vino la compañera Pierina Correa. Estuvo allí. No tengo los menores detalles, pero el hecho es que estuvo presente. No pasa nada aquí. Los compañeros, yo debo tener el máximo de los respetos, como siempre. Ellos han decidido tener un colectivo y están activados. ¿Están en su derecho? Están en su derecho, desde luego. Sí,
¿quién se lo puede cuestionar de que se conforme X y Z colectivos? Porque en este momento, mire, en este momento, en las reuniones cantonales, en las inauguraciones de las sedes, en nuestros recorridos, que con cuidado que estamos haciendo, ¿cuántos colectivos ciudadanos, cuántas comunidades dirigentes nos han acercado de otros partidos? Abiertamente es donde, de hecho, nosotros apoyamos a Suma, nosotros tuvimos con Pachacuti, etcétera, etcétera, pero permítanos, queremos apoyar para el regreso de Rafael Correa. Entonces, ¿cuánta gente han venido? No pasa nada. Lo que quiero decir es que cualquier dificultad, o sea, errores podría existir en los compañeros de abiertamente cuestionar algunas cosas, cuando eso se hace internamente. Eso está mal, a la cual yo hago un llamado de que cualquier dificultad, que en toda organización política puede haber dificultades, pero esos temas de dificultad tenemos que resolver internamente, porque si hacemos hacia afuera, incluso vamos contra el estatuto, contra nuestro régimen orgánico. Entonces, en ese marco, repito, hacer el llamado para que las dificultades que podamos tener, siempre teníamos que haber resuelto internamente. Sin embargo, en este momento, nuestra prioridad y prioridad de los colectivos, de todo tipo de colectivos que nos han acercado, el tema es ganar la presidencia de la República, tener la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el criterio muy personal del Ángel Tipantuña en la Asamblea Nacional? A la cual yo considero que vamos a tener mayoría y voy a estar ahí en la Asamblea Nacional. Necesitamos un trabajo articulado de forma interinstitucional, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ahí evitamos el tema de inestabilidad política, por ejemplo. Un trabajo articulado, si el Ejecutivo te va a enviar un proyecto de X y Z de ley, de carácter económico, urgente, lo que sea, entonces en la Asamblea Nacional, que no haya obstáculos para debatir, hacer todo lo que tenga que hacer de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, aprobar la ley, construir ley, producir leyes en favor de la gran mayoría de la población ecuatoriana en la Asamblea Nacional, y para que desde el Ejecutivo la compañera Luisa González sin dificultad pueda ejecutar la política pública, porque así se debe existir la gobernabilidad. Allá nos vamos, a eso llamamos nosotros, inicia el resurgir de la patria, porque solamente cuando tengas ese trabajo articulado entre el Legislativo y el Ejecutivo llegará la obra pública. Sí, cuando no has tenido esa posibilidad y no ha habido esta ejecución de la obra pública. Entonces quiero señalar que en esa actividad tenemos que recuperar el tema de seguridad ciudadana, que hoy no las tenemos. Tenemos que recuperar el tema de salud, que hoy ni siquiera hay médicos, ni siquiera tenemos hospitales con medicina. Ese es el problema que existe ahora, y nosotros no podemos estar solamente cuestionando el problema, sino que también hemos sido propositivos. Yo he sido cuestionado duro, he confrontado duro al gobierno de Guillermo Lasso, pero también he dicho: señor presidente, yo considero esto es lo que se debe hacer. Pero lamentablemente, con un equipo de inútil que tiene este gobierno, nunca pudo resolver, nunca han resuelto. Ese es el problema, eso es lo que vamos a cambiar. ¿Usted cree que en el tiempo que va a ser, diríamos, corto, 18, 16 meses nada más, les dé todo el tiempo como para poder realmente en la práctica, y hablo en general, ¿no?, las propuestas que plantean se puede hacer realidad? Son, como yo sé decir, hasta ensillarse en el caballo, ya cuánto tiempo se nos va a ir, y de manera inmediata más bien ya estarán pensando en las próximas elecciones. Tercero, el tema del fenómeno del niño, que es algo inminente que se va a venir y que deberíamos apuntalar de pronto, sí, reformas, leyes urgentes, emergentes, para ese momento, porque pues de pronto habrá otras cosas, sí, de importancia, claro, este tema, seguridad, salud, que es fundamental y clave, pero otros temas quedarán al margen porque hay también temas de priorización. Mire, el tema es que en este momento, ¿qué es lo que se considera? Que el Ecuador está como en un estado de coma. Necesitamos rescatar. Es como que una persona estuviera gritando auxilios. Es decir, llegar a la asamblea, llegar a la presidencia, es primero rescatar como que fuera al ser humano, para poder estabilizar primero. Y una vez estabilizados, necesitamos comenzar a trabajar para devolver los derechos de la población ecuatoriana. ¿Qué significa eso? Cuando venga el fenómeno del niño, cuando exista prioridades para la obra pública. La plata en el Ecuador sí hay, señores. La plata en el Ecuador existe. Más de 8.000 millones de dólares en banco suizo que este gobierno ni siquiera trae. Necesitamos traer esos recursos y otros recursos más para poder dinamizar la economía. Primero, invirtiendo en la obra pública. Es decir, la revolución ciudadana, como viene diciendo la compañera Luisa González, y a la cual me honro también a decirlos, la revolución ciudadana ya tiene experiencia, ya estuvo 10 años en el gobierno. No vamos a ir recién a empezar. ¿Cómo será de hacer un memo? ¿Cómo será de hacer un oficio? ¿Cómo será de hacer un plan? No, tenemos experiencia, por tanto, para nosotros es llegar y poner en marcha. Tenemos la decisión política, tenemos la capacidad, tenemos experiencia, tenemos el profesionalismo, por tanto nosotros consideramos que no vamos a estar entrampados. Primero, a ubicar. El otro tema es el tema de algunos estarán pensando en la reelección. Posiblemente, legítimamente tienen derecho a pensar o tener esa aspiración. Posiblemente habrá eso, porque algunos escenarios que puede venir. Yo estuve en el extranjero hace 15 días o 3 semanas. Decíamos con Rafael, ¿qué vamos a hacer?
llegamos a la presidencia con Luisa, vamos a estar en la asamblea mayoría, pero ¿qué vamos a hacer? Y él decía, uno de los elementos fundamentales es que tenemos que ir también a la asamblea constituyente. Entonces digo esto porque podríamos vivir un escenario de consulta popular. Sí, podríamos vivir de eso para ir a una asamblea constituyente. Y el otro es que en febrero se aprueba el nuevo calendario electoral para las elecciones generales regulares, podría llamar. Eso significa que en febrero se aprueba el calendario electoral. En febrero, marzo, comienza a mover candidaturas. Abril, mayo, junio están definidas candidaturas tanto a la Asamblea Nacional y también para terminar, para presidente y vicepresidente de la República. Eso significa que los escenarios van a ser totalmente candentes y nosotros tenemos que estar atentos a esos escenarios. El tema es, entonces, la preocupación de algunos es, pero en un año, 6 meses, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Es una mentira. Yo digo que sí, se puede hacer muchas cosas en meses, se puede hacer muchas cosas en un año. En ese escenario, decirles a la población de Cotopaxi a no dejar engañar. El gobierno de Lazo dijo que en 100 minutos iba a resolver. Por ahí ahora anda el candidato del gobierno que en un día va a resolver los problemas. Dijeron que si votas por Andrés Arauz, el Ecuador iba a convertir en Venezuela. Dijeron, mira, el Ecuador vive peor que Venezuela en este momento. Dijeron que si votas por Lazo o por los banqueros, vas a tener libertad. Dijeron, mira qué libertad nos tienen, Dios mío. Así que eso es una realidad que nadie lo puede tapar. Por tanto, la población ecuatoriana por todo lado dice, vamos a votar por Correa, lo dice. Por el correísmo, por las 5 le dice. Y muchas veces, independientemente de los nombres de los candidatos, en ese escenario vamos a tener ese voto arrasador y vamos a ser muy agradecidos con la provincia de Cotopaxi. Otro, y estamos hablando siempre de escenarios, otro escenario de acuerdo, ojo, al plan de gobierno que plantea Luisa González para este periodo que van a ingresar, o que ingresarían, se habla de que no se descarta la opción de hacer una nueva constituyente. ¿Qué tan seguro o qué tan beneficioso puede ser justamente si justamente con el gobierno de Correa decía de que la constitución que se realizó en Montecristi, pues obviamente esto iba a durar muchísimos años, pero ahora reitero, allí plantea una posibilidad de hacer una nueva constituyente? Es que son visiones, son objetivos que se tiene cuando se plantea una cosa, en este caso cuando se plantearon la nueva constitución en el año 2008, es que es una visión, es un objetivo. Dentro de ese objetivo, por supuesto que puede existir errores o vacíos constitucionales podría haber quedado. Por tanto, hay una necesidad desde ese ámbito ir a una asamblea constituyente para completar o para, completar incluso vacíos constitucionales, por ejemplo. Hay otro, es que hay la necesidad de revisar los que han hecho daño en este país. Varios juristas han dicho que para recomponer, digamos, tienes que ir a una asamblea constituyente. Y el tema de 300 años, todo es perspectiva. Una ley es perspectiva, está sujeto a cambio, pero esa, ¿cómo lo ves? Ya en el ejercicio de funciones. Por ejemplo, donde una prueba o un elemento, un vacío constitucional, es que en el artículo 148, cuando te vas a la muerte cruzada, por medio de, o sea, cuando por intermedio hay un juicio político, si la Corte Constitucional ya lo calificó el juicio político en contra del presidente de la República llevado adelante por la Asamblea Nacional, entonces debe haber un candado, que el presidente no pueda firmar el decreto de muerte cruzada. Entonces eso no existió. Y sin embargo, el presidente de la República atribuyó a firmar el decreto de muerte cruzada, atribuyendo en un elemento que se llama por crisis política y conmoción interna, cuando eso no existió. Eso existió en paro de octubre de 2019 y en junio de 2022. Entonces, no existió, pero sin embargo, ahí se le calificaron. Entonces, existen vacíos constitucionales. En el ejercicio de funciones se le puede detectar esos vacíos y hay elementos muy fundamentales, muy importantes, que muchos juristas lo han dicho, que hay la necesidad de ir a una asamblea constituyente. Por lo tanto, reitero, no se descartaría que esto se pueda hacer efectivo. Yo considero que no se descartaría. ¿Es necesario, más bien, también sería la pregunta? Yo considero que sí, solamente una prueba que estoy indicando, considero que es muy necesario ir a una asamblea constituyente. Pero no para, en este caso, hacer el terno a la medida, para lo que quiere el gobierno de turno. Nunca puede ser a la medida de alguien, lo que puede ser a la medida de las aspiraciones de la población ecuatoriana. En este caso, ¿cómo puedes estar en desacuerdo de pronto cuando planteamos el tema de justicia social, el tema de igualdad de derechos? O sea, ¿cómo podemos estar en desacuerdo? Todos los procesos siempre son hacia adelante, no con retrocesos de derechos, sino progresivamente para que los derechos sigamos teniendo cada vez mejor. Muy bien. El tiempo lamentablemente se nos ha hecho muy corto, interesante el diálogo con usted, así es que esperemos a ver qué es lo que pasa en los posteriores días. Como usted dice, prácticamente la campaña ha entrado ya en su fragor y obviamente entendemos de que ustedes también como candidatos harán las visitas de los diálogos con los diferentes sectores, capaz de que puedan captar la mayoría de votos y asegurar su escaño en la Asamblea Nacional. Estimado Ángel, le dejamos en la parte final. Muchísimas gracias por el espacio, es decir, a la población de Cotopaxi. Humildemente le decimos, frente al odio, nosotros le vamos a sembrar amor. Frente a la inseguridad, le vamos a dar seguridad. Por tanto, llamamos a votar todo
todito lista 5. A no votar con odio como se pasó la vez anterior, sino a votar con amor. Vamos a recuperar la patria. Muchas gracias. Antes de despedirme, me faltaba esta pregunta. ¿Y dónde están las gafas? No he venido con las gafas, eso tenemos para recorridos. Pero sí tiene las gafas, sí anda con las gafas, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, así ¿Qué tal es, les parece? ¿Qué tal el look? ¿Cómo les queda? Bueno, vea, yo debo agradecer profundamente. Esas gafas me la dio la compañera Luisa González. Dijo, esto es para ti, esto es para tu recorrido. Así es que, y eso realmente, yo nunca he usado gafas, pero es nuestro look para nuestro recorrido. Solo para la campaña, no para ir al campo o para ir a la playa. Para eso es lo que hicieron. Bueno, van a ser también datos recuerdos, porque esas son cosas interesantes que van a quedar obviamente a posteriori. Gracias, estimado Ángel. Muchísimas gracias. Gracias, estaba con nosotros Ángel Tipantuña, candidato a la Asamblea en el segundo casillero por Revolución Ciudadana. Gracias a ustedes, un excelente día.